Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Con los cientos de miles de artículos que se comparten en internet cada día, es bastante obvio que muchos de ellos serán muy perturbamadres. Es por eso que en el video de ahora decidí crear para ti una recopilación con 10 cosas que nunca jamás deberías buscar en Google. Así que estoy seguro que este video te encantará. Solo que antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. Steve Irwin fue un famoso ecologista australiano, popularmente conocido como el cazador de cocodrilos. Seguramente ya lo conoces. Falleció en 2006 luego de que elige una de las opciones que ves en tu pantalla ahorita y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video vamos a ver si acertaste, porque yo voy a contarte qué fue lo que terminó con la vida de este hombre. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Eutanasia Coaster. La Eutanasia Coaster es una montaña rusa bastante diferente a cualquiera que hayas visto antes en tu vida. En lugar de ser algo divertido y emocionante como cualquier otra montaña rusa, esta ha sido diseñada con el objetivo de acabar con la vida de todo el que se sube en ella. Qué miedo, ¿verdad? Maldita basura. No vas a construir nada en mi jardín, Benny. Olvida. Por fortuna, esta montaña rusa solo es un concepto, lo que quiere decir que no está construida y tampoco hay planes de construir algo tan macabro en un futuro cercano. Pero el hecho de que solo sea un concepto no le quita que buscar un poco de ella en Google se convierta en una experiencia realmente aterradora. Entre algunas de las cosas que podrás encontrar en tu búsqueda están los detalles de su funcionamiento y diseño. Por ejemplo, cuántas personas pueden subirse, cuánto tiempo dura el viaje y cuál es la velocidad máxima que alcanzará sobre ella. Pero dejando los detalles técnicos a un lado, lo que sí podría dejarte muchos traumas es leer lo que sucederá con tu cuerpo en cada trayecto del viaje, desde lo que sentirás mientras vas subiendo hasta lo que habrá ocurrido con tu cerebro y tu cuerpo cuando termine el recorrido. Vaya locura, ¿no crees? Bibliopegia antropodérmica. Esta era una antigua práctica en donde se utilizaba piel humana para encuadernar libros. Escuchaste bien, piel de humanos de verdad. Entre algunos de los detalles que se conocen de esta práctica es que era una técnica muy común durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Lo más loco de todo es que se cree que en la actualidad de vez en cuando se encuadernan unos que otros libros con piel humana de verdad. ¿Te imaginas? Si te tomas el tiempo de buscar en Google un poco más sobre este tema, aunque no te lo recomiendo para nada, no solo encontrarás detalles sobre cómo lo hacían y por qué razón, sino también historias bastante feas que probablemente no te dejen dormir. Ya que estás aquí, voy a mencionarte un ejemplo rápido para que te des una idea de lo que encontrarás. Este libro de acá fue encontrado en la biblioteca de la Universidad de Harvard hace como 5 años más o menos. Data de 1880 y fue encuadernado, como ya te imaginas, usando la piel de un humano de verdad, de un enfermo mental para ser más exactos. Como supuestamente ningún familiar o amigo reclamó el cuerpo de este enfermo mental cuando murió, decidieron que usarían su piel para encuadernar este libro, que por cierto se llama Los Destinos del Alma. Bastante feo, ¿no te parece? Si te soy sincero, eso no es nada en comparación de las historias que encontrarás si buscas bibliopegia antropodérmica en Google. En la actualidad, se sabe que cientos de libros similares a este se encuentran repartidos en bibliotecas, museos y colecciones personales alrededor del mundo. Síndrome de Capgras. Bastará con leerte cómo define un libro de psiquiatría este síndrome para que te dé pavor buscar más del tema. Dice de esta manera: el paciente que sufre del síndrome de Capgras cree que una persona estrechamente relacionada con él ha sido sustituida por un doble o un impostor. Básicamente, lo que eso quiere decir es que una persona que sufre del síndrome de Capgras podría pensar que un familiar o un amigo cercano ha sido sustituido por otra persona, o sea, por un impostor. Eso sí que es de gangsters, ¿verdad? El primer caso identificado oficialmente fue gracias a un psiquiatra francés de apellido Capgras, y de ahí es de donde viene el nombre del síndrome, de Capgras. En 1923, el doctor Capgras informó del caso de una mujer de 74 años de edad que aseguraba que su esposo había sido reemplazado por un completo extraño. Aunque la anciana podía reconocer a todos los demás miembros de su familia, estaba totalmente convencida de que su esposo había sido reemplazado por un doble que se parecía a él, pero que no era él. Si buscas en Google síndrome de Capgras, podrás encontrar decenas de casos de personas que sufrieron o sufren de esta enfermedad. Cada caso es más aterrador que el anterior. Es por eso que no te recomiendo buscar más del tema. Hotel Cecil. El Hotel Cecil es un hotel económico ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Fue inaugurado en 1927, pero desde 1931 se ha ganado una muy mala reputación por todas las cosas horrendas que han ocurrido en su interior. Para que te des una idea de la gran cantidad de cosas feas que han tenido lugar acá, Wikipedia ha decidido crear una página entera dedicada exclusivamente a enumerar todas las muertes y actos violentos que han tenido lugar acá adentro. Y como puedes ver, son demasiados. Uno de los casos más enigmáticos ocurrió en el año 2000
2013, cuando una joven turista canadiense llamada Elisa Lam fue grabada con una actitud sospechosa al interior del ascensor principal. Parece como si está huyendo de algo o de alguien, ¿verdad? Para colmo, solo un par de días después de que se grabaran estas escenas, Elisa fue encontrada sin vida al interior de un tanque de agua ubicado en la azotea del hotel. Y de más está decirte que su muerte nunca fue resuelta. Los demás casos de la lista que encontrarás en Wikipedia son similares al de Elisa, con personas que murieron bajo extrañas circunstancias y actos violentos dignos de una pesadilla. Una rápida búsqueda del Hotel Cecil te contará las demás historias macabras que ocurrieron acá. Así que la verdadera pregunta es, ¿en serio querías dormir esta noche? José Salvador Alvarenga. El señor Alvarenga fue mundialmente reconocido a inicios del año 2014, gracias a que pasó 438 días a la deriva en pleno mar abierto y vivió para contarlo. Según la versión oficial de su historia, salió a pescar junto con su amigo Ezequiel en la costa mexicana de Chiapas en noviembre del 2012, pero su pequeña embarcación perdió el rumbo gracias a una fuerte tormenta. 438 días después, Alvarenga llegó medio moribundo a la playa de Atolón Nebón, en las Islas Marshall, en febrero del 2014, a casi 10,000 kilómetros de donde partió. Qué loco, ¿verdad? Aunque su historia, en lugar de sonarte como algo que no deberías buscar en Google, en realidad suena una hazaña de dimensiones épicas, la verdad es que leer su experiencia podría ser más traumatizante de lo que imaginas, sobre todo si eres un pescador. ¡Qué estupidez! Tú no eres un pescador, Benny, solo eres un gato. Los artículos relacionados con el señor Alvarenga te contarán todos los detalles de su odisea, desde las cosas asquerosas que tuvo que comer y beber para mantenerse con vida, hasta detalles explícitos sobre la muerte de su amigo Ezequiel, e incluso lo que tuvo que hacer con el cuerpo de Ezequiel en pleno mar abierto. Así que o le miras el lado épico al asunto, o por el contrario, tú me entiendes. Guerra de los chimpancés. En enero de 1974 se desató una gran guerra entre chimpancés en el Parque Nacional de Gombe en Tanzania, y no se trataba de una simple lucha entre dos grupos, como cualquiera podría pensar, sino de un conflicto bélico de verdad entre animales que duró 4 años en total. Aunque te suenen a meras patrañas, la guerra acabó hasta que uno de los grupos exterminó por completo al otro grupo. ¿Puedes creerlo? Durante esos 4 años de encuentros violentos casi a diario, se contabilizaron muchas muertes y ataques orquestados entre los chimpancés de la zona norte del parque contra los de la zona sur del parque. Los detalles de todo el enfrentamiento se hicieron públicos gracias a una experta en primates llamada Jane Van Goodall. Y ahora, aquella guerra ha pasado a la historia como la primera guerra no humana que se conoce. Así que si buscas en Google un poco más sobre este tema, te encontrarás con artículos, entrevistas y datos sobre el evento más sangriento entre chimpancés de toda la historia. Las gemelas silenciosas. Con ese nombre se les conocía a estas dos niñas gemelas llamadas realmente June Gibbons y Jennifer Gibbons. Aunque a simple vista las niñas podrían no tener nada diferente a otras niñas de su edad, la realidad es que estas dos chicas tenían una mentalidad y un comportamiento mucho más perturbamadres de lo que podrías imaginar. Una búsqueda sobre las gemelas silenciosas en Google te contará todas las cosas extrañas que hicieron siendo solo unas adolescentes, desde las ocasiones en las que intentaron asfixiarse mutuamente hasta la vez en la que quisieron provocar un incendio a plena luz del día. Y eso solo es el principio. También encontrarás detalles de cómo fue que terminaron recluidas en una prisión para enfermos mentales durante 11 largos años, cuando todavía eran solo unas niñas. Y finalmente descubrirás qué fue lo que llevó a Jennifer Gibbons a quitarse la vida por el bien de su hermana. En resumen, leer sobre las gemelas silenciosas no será una lectura placentera que digamos, sino más bien una pesadilla. ¿Quieres leerla? Vendado de pies. Esta era una práctica terriblemente dolorosa que desfiguró los pies de millones de niñas y mujeres chinas por siglos. A esta brutal práctica se le conoce oficialmente como pies de loto. La historia dice que las mujeres chinas comenzaron con esto desde el siglo X, hasta llegar a 1949, que fue cuando el gobierno chino decidió prohibir los pies de loto de forma permanente. Para que te des una idea de lo terrible que era esta práctica, bastará con ver las condiciones en las que se encuentran las pocas ancianas con pie de loto que quedan en China. Les cuesta mucho moverse y necesitan asistencia casi todo el tiempo. Si te interesa buscar más sobre esta práctica en Google, encontrarás fotografías bastante fuertes con pies desfigurados, y varios artículos te explican a detalle el doloroso proceso que tenían que pasar las mujeres chinas desde que eran unas niñas para poder tener los pies pequeños. Bastante increíble, ¿verdad? John Wayne Gacy. El señor Gacy fue uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Luego de que toda su historia salió en las noticias, llegó a ser conocido mundialmente como el payaso asesino. Se ganó este nombre porque de vez en cuando amenizaba fiestas para niños vestido como un payaso. Su nombre artístico era Pogo el payaso. Pero años más tarde, cuando se supo que era el autor intelectual por la desaparición de 33 adolescentes, Pogo el payaso pasó a ser el payaso asesino. Si tienes las agallas de buscar la historia completa de John Wayne Gacy en Google, descubrirás cómo era que atrapaba a sus víctimas
víctimas, qué hacía con ellas y en dónde las enterraba luego de arrebatarles brutalmente la vida. Solo que déjame advertirte que los artículos, videos y documentales que encontrarás sobre este hombre podrían causarte un miedo enfermizo contra los payasos. Baba Vanga. La señora Vanga, conocida como la Nostradamus de los Balcanes, realizó decenas de profecías durante toda su vida. Sin importar si crees o no en esas personas que supuestamente pueden profetizar el futuro, estoy seguro que la historia de Baba Vanga y sus visiones te helarán la sangre. Si buscas su nombre en Google, luego de ver ese video por supuesto, encontrarás artículos que resumen todas las profecías que ella hizo mientras aún estaba con vida. Y no te miento si te digo que no son nada alentadoras. Para darte un pequeño resumen y ahorrarte un poco de tiempo, ella dice que en el año 5079, el mundo como lo conoces habrá terminado para siempre, no sin antes haber sufrido mucha hambruna y enfermedades de todo tipo. En internet podrás encontrar una cronología de todas las profecías súper feas que le esperan a la humanidad para los próximos años, o al menos eso es lo que decía Baba Vanga. Teniendo en cuenta que la señora Vanga ha acertado el 80% de sus profecías, pues no es divertido. ¿No crees? Y eso es todo por hoy. La respuesta al acertijo, por cierto, es la opción D. Steve Irwin perdió la vida luego de ser atacado por una raya mientras filmaba un documental sobre animales letales del océano. ¿Acertaste con la respuesta? Espero que sí. Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de Curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente.